pasado 15 de noviembre de 2022, la humanidad llegó a la cifra de 8.000 millones de personas. Se proyecta que para el 2030 la población mundial llegue a 8.500 personas y para 2050 que alcancemos la cifra de 9.700 personas, 9.700 millones de personas. La pregunta entonces viene a colación, ¿no? ¿De dónde tomaremos fuentes de alimentos para alimentar a toda la población mundial? Y tratándose de las proteínas como base fundamental para la nutrición humana, ¿cuáles serán las fuentes de proteína que llegarán a abastecer, ¿no?, la nutrición de la humanidad en el 2050? Mi nombre es Diego Sánchez y soy responsable de la unidad de negocio de molinería especial para Bühler en la región andina, y quiero agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros. Y primeramente quiero pedirles que se fijen bien en esta fotografía. Nosotros, los representantes de la industria molinera, si nos preguntamos cuál es nuestra participación en esta fotografía, la respuesta lógica es, ¿no?, fabricar la harina que utilizará la panadería que fabricará el pan de la hamburguesa. Bueno, quiero pedirles un favor, ¿no? Quiero que durante los próximos 30 minutos visualicemos que nuestro rol, además de fabricar la harina, quiero que pensemos que también podemos trabajar de la mano con la empresa de cárnicos que produciría la carne de la hamburguesa. Suena retador, ¿no? Bueno, primeramente, empecemos entendiendo la nueva ecuación que está marcando el consumo de alimentos en el mundo. Tenemos una nueva ecuación que está marcando una tendencia distinta a lo que era el consumo de alimentos de la humanidad en el pasado. Ya hablábamos esta mañana en algunas de las charlas, ¿no?, el tema de la etiqueta, ¿no?, Clean Label, etiqueta libre. Hay una nueva tendencia de lo nuevo saludable. Cada vez más estamos empezando a ver cómo alimentos libres de gluten están teniendo un crecimiento muy importante en el consumo de alimentos en la humanidad. Por ejemplo, la comida libre de gluten, aunque no nos guste, está teniendo un crecimiento del 9% durante el periodo de 2019 a 2025. Cada vez más nuestros consumidores están más pendientes de lo que es las etiquetas de los alimentos, ¿no? Cuánta proteína tiene, cuáles son las calorías, cuáles son las grasas saturadas, no saturadas. Ahora tenemos la ley de los rombos, de los octógonos. Eso como primer factor de esta ecuación. Luego tenemos un factor que tiene que ver con vivir éticamente, ¿no? Las opciones ambientalmente amigables están teniendo también un crecimiento muy, muy interesante y que están afectando esta ecuación. Estamos hablando de un 22% de crecimiento aproximadamente entre 2018 y el 2019, de 65% a 87%, para aquellas opciones que son ambientalmente amigables, ¿no?, que van apuntando a la reducción de huella de carbono, a la sustentabilidad, reducción del consumo de agua, etc. Tercer punto, o tercer factor de la ecuación, la snackificación de todo. También lo conversábamos esta mañana. No solamente el tema de pandemia nos afectó a eso, sino que cada vez es más importante poder llegar a nuestros consumidores donde sea y como sea, ¿no? La comida snacks definitivamente es una tendencia. Estamos hablando de un crecimiento del 4.8% también en el periodo de 2020 a 2025 versus apenas un 3% en la década anterior. Algunos ejemplos, noodles, otros ejemplos, el cereal con yogur, tortillas, etcétera, etcétera, ¿no? También esto, como veíamos esta mañana en una de las charlas de cómo afrontar la crisis alimentaria mundial, ¿no?, hablaba que esto también iba de alguna manera asociado con el hambruna, ¿no?, cómo poder adquirir alimentos rápidos para consumir y que sean de bajo costo están afectando la tendencia. Y último, pero no menos importante, lo que es el intercambio de fronteras. Se dice que para 2050 el 25% de la población humana tendrá una descendencia latina, 1 de cada 3 personas sería musulmán, y esto también está afectando la ecuación de los alimentos, ¿no? La comida mexicana es un gran ejemplo. Tacos mexicanos se consiguen donde sea. Yo soy venezolano y también tengo que mencionar el ejemplo de la arepa.
Ustedes saben mejor que yo cómo la arepa se está empezando a mover dentro de los mercados desde México hasta la Patagonia. Entonces, esta nueva ecuación está de alguna manera cambiando las tendencias en el consumo de alimentos. Ahora bien, ¿qué son los pulses? ¿No? Y ya empezamos a entrar en materia de esta presentación. Los pulses son este grupo de granos, ¿no?, comúnmente llamados en nuestra cultura latinoamericana como leguminosas, que principalmente vienen conformados por 4 grandes grupos. Hablamos de las arvejas en todas sus variedades, los garbanzos, los frijoles en toda su inmensa variedad y las lentejas. Por supuesto, con algunas inclusiones, ¿no? Algunas veces podemos incluir al lupino, algunos pseudocereales como el trigo sarraceno, la quinoa, pero principalmente estos 4 grandes grupos. Este grupo viene representando, por ejemplo, en lo que fue una fotografía de 2018, un crecimiento que ya vamos a proyectar, pero que configuró un volumen total de 82 millones de toneladas de granos, ¿no? Si vemos bien esta fotografía, lógicamente la producción de estos granos viene impactado significativamente por Asia y Pacífico, donde estamos hablando cerca del 50% de toda la producción de estos granos. Pero si aterrizamos un poco hacia nuestra realidad, vemos a Norteamérica con una influencia importante con las arvejas y sobre todo Sudamérica y Latinoamérica con una tendencia bien marcada a lo que es el cultivo de frijoles. Eso no significa que sea específicamente lo que nosotros consumimos como latinoamericanos, pero sí lo que estamos acostumbrados y que conocemos cultivar. Ahora bien, estos 82 millones representan un crecimiento del 4.3% del uso de estas leguminosas o de estos pulses en la alimentación humana. ¿No? Hay un crecimiento que nos está indicando que cada vez más estamos usando estas fuentes de proteína para alimentar al ser humano, versus apenas un 1.1% de la población. Es decir, que la velocidad del crecimiento de la población va más lento que el uso, ¿no?, de estas leguminosas en lo que es la alimentación humana. ¿Pero por qué? ¿No? Pregunta obligatoria. Porque los pulses son saludables. Estamos hablando que aproximadamente algunas leguminosas, una taza de algunos pulses puede llegar a cubrir la mitad del requerimiento diario de fibra, ¿no?, para un ser humano, y que tienen un alto contenido de proteína. Este contenido de proteína es equivalente o puede ser equivalente a las fuentes tradicionales de proteínas. Vemos en este gráfico, por ejemplo, algunos pulses puede llegar incluso a competir y a tener mayor cantidad proteica que un stick de res o el jamón de cerdo, por ejemplo, solamente siendo superado por pechuga de pollo, ¿no? Comparado con nuestros cereales tradicionales para la molienda, estaremos hablando de 2 veces la cantidad de proteínas. Eso hace a los pulses ideal para los vegetarianos, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, cómo culturas asiáticas como la de India, ¿no?, que a pesar de ser una cultura totalmente vegetariana, históricamente y culturalmente tienen una nutrición balanceada. ¿Por qué? Porque ellos consumen este tipo de alimentos complementando con una dieta que puede cubrir todos los aminoácidos esenciales para la nutrición. Adicionalmente, los productos de leguminosas no son alérgenos, no terminan siendo alérgicos para el humano y eso los hace aún más atractivos. Son granos ambientalmente amigables, ya lo conversábamos, tienen un requerimiento bajo de energía para sus cultivos, incrementan la fertilidad de los suelos donde son cultivados y adicionalmente tienen un consumo eficiente del agua, ¿no? Estamos hablando que hasta 40 veces menos la cantidad de litros que se requiere por kilogramo de producto versus la carne de res. Estamos hablando de solamente 2.5% de agua, ¿no? Ahora bien, nosotros en Latinoamérica, históricamente y tradicionalmente, venimos consumiendo a lo largo de nuestra historia estos granos de manera tradicional. A mí esa foto siempre me recuerda cuando iba para el mercado con mi abuelita, porque siempre terminábamos comprando las arvejas, las lentejas, ¿no?, por kilo. Y posteriormente en el hogar siempre lo veníamos acompañando por una carne, por un arroz, ¿no?, como contorno, ¿no? Pero la verdad es que
estos alimentos o estos cereales o estos granos ya se vienen utilizando desde hace mucho tiempo como sustitutos de la proteína animal. Entonces, hablamos del plant-based meat, ¿no? O la comida a base de proteínas vegetales. Hay una primera generación, entendiendo un poco la historia de las generaciones del plant-based meat, una primera generación donde hablábamos de un uso de las harinas de leguminosas como meat extenders, básicamente para extender y rendir, ¿no?, en algunos embutidos de bajo costo para poder llegar a algunos supermercados de bajo costo para poder rendir estos embutidos, ¿no?, en conjunto con un consumo tradicional de estas tradicionales alternativas como el tofu, ¿no?, que básicamente son granos de soya fermentados y luego molidos. Esta fue una primera generación que ya quedó atrás. Luego vino una segunda generación donde hablábamos de alternativas vegetarianas o veganas, ¿no?, donde el objetivo no era hacer análogos cárnicos, ¿no?, y no imitar la carne. Básicamente esto es un nicho bien pequeño y bien específico de alimentos, ¿no?, que viene siendo consumido por aquellas personas que culturalmente quieren proteger a la vaca. Entonces, imitar el sabor de la carne y la textura de la carne no era el objetivo. Simplemente yo quiero aportar a cuidar el animal, a cuidar a la vaca en este caso. Y finalmente llegamos a una tercera generación donde ya empezamos a conversar un poco sobre los flexitarianos. ¿Qué son los flexitarianos? Y seguramente vamos a entender que hemos estado en contacto con algunos de ellos. Son estas personas, estas nuevas generaciones, que si bien les gusta hacer su asado los fines de semana, les gusta consumir su carne de res, ¿no?, tienen un compromiso o están apuntando a poder aportar a la sustentabilidad del planeta. En realidad les importa, ¿no?, empezar a dar un grano de arena para cuidar el futuro. Entonces empiezan a consumir otras alternativas, ¿no?, de productos más sustentables, 1, 2 y hasta 3 veces a la semana en su menú, y que les permite entonces empezar a que esto ya no sea un nicho específico, sino que ya empezamos a tener un crecimiento cada vez más prolongado y con una tendencia cada vez más pendiente, ¿no? Esto hace de los pulses ingredientes muy promisorios para lo que son las proteínas alternativas. Solamente en plant-based meat estamos hablando de 5 millones de toneladas al año aproximadamente de producción, que representan una tendencia de crecimiento del 12% en el periodo entre 2019 y 2025, con un costo aproximado de más de $20 por kilo. Y si hablamos de bebidas, ¿no?, a base de plantas o plant-based drinks, estamos hablando de 112 billones de litros, ¿no?, representando un 6% de crecimiento en la tasa anual en el mismo periodo de tiempo. Y que disparó, ¿no?, el consumo de las harinas de leguminosa de 14 millones de toneladas a 30 millones de toneladas, ¿no?, representando un crecimiento del 10% en el periodo entre 2017 y 2025. Entonces, definitivamente hay un cambio de tendencia, ¿no? Definitivamente hay una nueva intención de poder sustituir la proteína animal por estas nuevas proteínas alternativas, y que definitivamente empieza a competir con la industria de la carne, que la industria de la carne representa un 23% del total de la industria alimentaria del mundo. No estamos hablando ya de un nicho de mercado específico, estamos hablando del futuro. Ahora bien, hablando un poco en detalle de la composición de estos granos, tomemos como por ejemplo la arveja. La arveja, si la analizamos en detalle, un grano que viene cubierto por una cáscara, aproximadamente 8 o 10%, y que si retiramos esta cáscara hablamos de un grano 90% que tiene una composición de un 55% de almidón. Lógicamente es una semilla, necesita energía para crecer. Tiene otro 21% de otros componentes como la fibra, como la grasa, y nuestro objetivo, ¿no?, principalmente a donde estaríamos apuntando, un contenido proteico de 24%. Esto puede variar, lógicamente, hay muchos granos, pero pudiéramos hablar que en promedio se comportan de manera similar.
¿cómo está compuesto estos porcentajes dentro del grano? Bueno, muy similar a los cereales, ¿no? Tenemos una estructura celular de fibra que empieza a rodear estos componentes proteicos o cuerpos proteicos que van envolviendo, ¿no?, los gránulos de almidón. Para poder separar estos cuerpos proteicos, que es nuestro objetivo, ¿no?, aislarlos, separarlos, concentrarlos, necesitamos de procesos secos y procesos húmedos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque nuestro próximo paso es entrar en materia y hablar un poco de lo que es la cadena de valor de los pulses, entender cómo se procesan estas leguminosas para poder obtener, ¿no?, literalmente desde el frijol a la hamburguesa. Para entender un poco la leyenda, vemos diferentes colores. El color verde representa todo lo que Bühler, que es la empresa que represento, tiene tecnología directa. En color naranja, lo que serían los partners de Bühler, ¿no? Para mí es un placer informar que en junio de este año se hicieron unas alianzas estratégicas con algunas empresas dedicadas, ¿no?, a este tema, y que ahora tenemos la posibilidad de integrar la cadena de valor completa, ¿no?, para ir nuevamente desde el frijol a la hamburguesa. Y en gris, el único proceso que tenemos fuera de la integración. Ahora bien, vamos a ver si esto funciona. No. Bien, empezamos con el procesamiento. Tenemos principalmente 3 caminos. Para llegar a estos 3 caminos, pasamos lógicamente por un proceso de recepción y manejo de estas semillas. Nada nuevo para nosotros, un proceso de prelimpia, almacenamiento, conservación del grano. Luego hablamos de un proceso de limpia como tal, en el cual retiramos todas las impurezas. Recordemos que aquí tenemos que hacer un diseño bien customizado para cada caso, porque en muchas oportunidades empezamos o proyectamos la recepción de algunos granos importados que ya vienen prelimpios, pero otras veces estamos hablando con nuestro agricultor de la zona o la región en la que estamos y el tipo de impurezas puede ser variable. Luego un proceso de descascarado. Vamos a ver acá. Un proceso de descascarado en el cual retiramos este 10% que conversábamos hace un poco. Y luego llegamos a un proceso de molienda, ¿no? Esta molienda tradicional, molienda del grano entero, que se realiza con molienda de martillos, nada nuevo, algo muy tradicional, muy básico, para obtener una corriente de harina total de esta leguminosa. Y ahora llegamos a nuestros 3 caminos. El primer camino, que se va por esta dirección, nos proyecta hacia una harina de leguminosas que en conjunto con un proceso de extrusión y complementando el uso de ingredientes tradicionales, podemos llegar a producir productos de panadería, galletería, snacks, incluso pasta. Básicamente aquí empezamos a sustituir los ingredientes tradicionales poco a poco para poder llegar a nuevos productos con una etiqueta saludable, rico en fibra, rico en proteína. Tenemos un segundo camino en el cual ya empezamos a utilizar nuestros partners. Aquí en este caso hablamos de un proceso de clasificación por aire, un proceso que sigue siendo seco, en la cual nosotros, a través de Osakawa Alpine y su tecnología, hacemos una clasificación por aire y obtenemos 2 fracciones, ¿no? Una fracción de concentrado de proteínas. En este concentrado de proteínas nosotros hablamos aproximadamente más del 70% de proteína en esta corriente, ¿no? Y que a través de un proceso de extrusión pudiéramos apuntar a 2 mercados, ¿no? Un mercado que va hacia el consumo animal, hacia el aquafeed, pet food, como sustituto de las fuentes de proteína animal, ¿no? Y el otro camino hacia la alimentación humana, es decir, como sustitutos cárnicos de textura seca, una carne molida que puede ser utilizado para la fabricación de hamburguesas, por ejemplo. La otra fracción, estamos hablando de una fracción rica en almidón, no estamos hablando de un subproducto. Nosotros acá estamos hablando de una corriente principal. Recordemos la composición del grano, 55%. Entonces, definitivamente no podemos concentrarnos en las proteínas, ¿no? Tenemos que pensar en una cadena de valor completa. Ahora bien, estas fracciones ricas en almidón también tienen un uso muy interesante, por ejemplo, en la fabricación de pastas, galletería también. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos un tercer camino,
que ya empieza a involucrar procesos húmedos, ¿no? Hablamos de una solubilización, extracción alcalina, ¿no? Una centrifugación, procesos de microfiltración donde tenemos fracciones ricas, prácticamente puras en almidón, fracciones ricas en fibra, y una corriente que puede tomar dos caminos, un proceso de ultrafiltración o diafiltración con uno de nuestros partners que se llama MMS, y otro camino que puede ser a través de la precipitación isoeléctrica o el centrifugado, a través de otro de nuestros partners que se llama Floodback, para obtener corrientes de proteínas aisladas. Aquí ya empezamos a hablar de más de un 85% de proteína en la corriente. Estas proteínas aisladas, lógicamente, pueden ser utilizadas como suplementos nutricionales, aquellos productos que utilizan en el gimnasio para fortalecer la masa muscular, por ejemplo, o los procesos lácteos como bebidas, leches plant-based, fabricación de quesos vegetarianos, ¿no? Y por supuesto sustitutos cárnicos de textura seca o húmeda. Aquí ya estamos hablando en realidad de análogos cárnicos que compiten uno a uno con la carne de res o con la carne de pollo. Importante, estos procesos húmedos lógicamente involucran una cadena de refrigeración en lo que es la distribución de estos alimentos, porque prácticamente se van a tratar de la misma manera que las carnes animales. Y finalmente tenemos un partner que se llama Endeco, que se encarga de la integración de la cadena completa de valor para ir nuevamente desde el frijol a la hamburguesa. Así luce una planta que va desde los granos hacia los concentrados, una planta estándar, en la cual, este sería el segundo camino que estuvimos viendo, en el cual, bueno, tenemos un proceso de prelimpieza bastante estándar, ¿no? Un proceso almacenamiento, luego limpieza, deschinadora, proceso de descascarado, como conversábamos, seleccionamiento óptico y molienda de martillos, para posteriormente ir a lo que es la clasificación por aire para obtener estas dos corrientes, ¿no? La corriente rica en almidón y la corriente rica o concentrado de proteína en este caso. Y que posteriormente estaríamos enviando hacia nuestra planta de extrusión para poder ir, ¿no?, a estos productos ya análogos cárnicos de textura seca en este caso. Ahora bien, esta corriente rica en almidón, como yo les comentaba, no es un subproducto, a pesar de que nuestro principal objetivo sea la producción de concentrados proteicos. Estas corrientes ricas en almidón vienen teniendo una aplicación bien interesante en lo que es el uso de panadería, por ejemplo. Tenemos algunos... ¿Por qué esto? Porque básicamente nuestros consumidores, y por esta tendencia y esta nueva ecuación que evaluábamos al principio, están dispuestos a pagar hasta un 25% extra en lo que son productos horneados con etiqueta saludable. Entonces, rico en fibra, rico en proteína, bajo en gluten, etc. Como ejemplo de esto, bueno, tenemos este ejemplo bien particular, ¿no?, de la sustitución de harina integral de trigo progresivamente con una fracción de almidón o rica en almidón proveniente del frijol. Vemos como algunas sustituciones interesantes del 20 y del 10% pudieran ser atractivas para algunos mercados. Otro uso, ¿no?, bien importante para estas corrientes ricas en almidón, recordando que las personas celíacas representan apenas un 2% de la población aproximadamente, pero que tienen una tendencia bien generalizada y que cada vez está creciendo más y más. Nos permite de alguna manera proyectar el uso de estas corrientes ricas en almidón en combinación con algunos productos de bajo valor agregado. Tomo por ejemplo el subproducto de arroz, ¿no?, el arroz partido, que en combinación que con estas corrientes ricas en almidón pudiéramos llegar a producir pasta gluten free, ¿no? Es una de las opciones, por ejemplo, que tendríamos disponible con estas corrientes ricas en almidón. En general hablamos de una diferenciación. Hay muchos tipos de granos, va a depender mucho de los diferentes cultivos que tengamos disponibles. Lo interesante es que tengamos la apertura para poder visualizar, ¿no?, y conversar con nuestros agricultores, con la región, dónde tenemos el know-how, qué tipo de granos conocemos en la región, y que podamos visualizar, ¿no?, este potencial que viene para el futuro. Nosotros en Bühler
ponemos a nuestra disposición lo que es el Food Application Center de Minneapolis, donde nosotros tenemos una planta piloto completa para el procesamiento de pulses. Tenemos experiencia y conocimiento para esto y sobre todo tenemos la apertura para la innovación. Es decir, esto es una página en blanco, ¿no? La idea es que podamos construir una historia juntos, que podamos imaginar soluciones, hacer un mapa de lo que es nuestra cadena de valor en nuestros procesos, en nuestras plantas, entender qué tipo de oportunidades tenemos, con qué tipo de alianzas pudiéramos trabajar, ¿no? Y en conjunto poder soñar y construir un futuro. Algunos de los ejemplos de que hemos hecho con algunos de nuestros clientes, ¿no? Con productos fabricados con nuestra tecnología, está el ejemplo de las hojuelas de garbanzo, por ejemplo, ¿no? Bajos en grasas, altos en fibra y proteína, como snacks. Pollo vegetariano, ¿no? Fíjense lo análogo al pollo real, ¿no? Fabricado de harina de arveja o de soya en combinación con otros sabores y texturas para poder imitar y analogar exactamente esa carne de pollo. Las galletas cracker de lentejas, ¿no? Que están adaptadas a la cultura bien particular del Asia, ¿no? En India se consume mucho las galletas de lentejas como snacks. Y volviendo nuevamente a nuestras cadenas de valor particulares en cada uno de nuestros procesos, ¿no? Tenemos barras de cereales, por ejemplo, en la cual utilizamos una base de frijol o arveja en combinación con la torta desgrasada proveniente de los procesos de extracción de aceite de soya, ¿no? Termina siendo un producto de alto valor y muy rentable. Finalmente, el resultado, ¿no? Productos innovadores y rentables que terminan siendo ricos en proteínas, sustentables, ricos en fibra, gluten free, saludables, buenos para ti. Y recuerden, la próxima vez que se coman una hamburguesa, además de disfrutarla, por favor piensen en el futuro que hay detrás de ello. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Sánchez. Quisiera saber si hay alguna pregunta por parte del público para el señor Sánchez. Podemos formularla en este momento, si pueden alzar la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Báez de República Dominicana. Quisiera hacer una pregunta con respecto a ese tipo de harina, de frijoles. ¿Cuál es el nivel de absorción de agua que tiene esa harina? En este caso sería para la fracción rica en almidones. Perfecto. Sí, bueno, básicamente, como comentaba, va a depender del tipo de frijol, ¿no? Estamos hablando de más de 70 variedades de frijol. La idea es que podamos analizar en conjunto este frijol, ¿no? No sé de qué tipo de frijol estarían hablando y si hay la posibilidad de hacer un proceso de acondicionamiento para poder aumentar la absorción de agua, ¿no? Va a depender del tipo de frijol, el tipo de fraccionamiento. Por ejemplo, lentejas. Bueno, en este caso las lentejas no son los frijoles, ¿no? Bueno, pero dame un ejemplo, porque, Sí. por ejemplo, yo quiero saber el nivel de absorción de agua, porque en el trigo, por ejemplo, ¿Para qué aplicación? para pan. Para pan. Mira, normalmente la absorción de agua de este tipo de harinas es baja, ¿no? Por eso nosotros empezamos a sustituirla gradualmente de 10 a 20%, ¿no? Si hacemos un análisis de expansión, ¿no? Y separación, que es como normalmente se mide la absorción de agua en harinas no de trigo, estaríamos hablando de una absorción de unos 6-7 centímetros aproximadamente, ¿no? Bastante baja en comparación con una absorción de almidones de alguna manera tratados con una molienda seca. Por eso es que hablamos de una sustitución progresiva. Pero, nuevamente, va a depender del tipo de grano, ¿no? Hay unos presentarán mayor absorción, otros menor absorción. Es una página en blanco, hay que construirla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Diego, muchas gracias. Pablo Bendaño es mi nombre, soy de Chile. Encuentro muy interesante la tecnología y agradezco mucho la charla. Me gustaría preguntarles más o menos cómo piensan ustedes, porque me imagino que al ser un congreso molinero, ustedes piensan que hay un tipo de integración con el molino. Entonces, ¿cómo verían ustedes, digamos, si es que un molino decide trabajar con esta tecnología, cómo han pensado ustedes la integración dentro de un molino de trigo tradicional y de repente se decide invertir en esta planta? ¿Cómo ven ese camino? Sí, el camino principalmente yo creo que se inicia identificando la cadena de valor del molino, ¿no?
Se identifican cuáles son los productos principales y los subproductos del proceso natural existente. Y posteriormente pues, se da una visión alrededor para poder identificar qué cultivos o qué granos pudieran hacer, ¿no? Entonces empezamos a construir historias, ¿no? Ahí, por ejemplo, el último ejemplo que planteábamos de las barras de cereales, donde se aprovechó un frijol de la zona con alguna torta de la extracción de soya. Hablando de molinería de trigo, se me ocurre el aprovechamiento de la fracción de afrecho, ¿no? Con algún rico en fibra y rico en almidón, con alguna combinación de algún grano de arveja, dependiendo para poder desarrollar quizás algunos productos extruidos. Lo importante es que podamos definir, ¿no? Cuáles son las materias primas disponibles para hacer una economía circular y poder apuntar a algún producto objetivo. Pero bueno, normalmente pudiéramos hacer una integración progresiva en la cual pudiéramos aprovechar algunos equipos en común, tratando por supuesto de evitar contaminaciones cruzadas, pero hablamos de procesos de limpieza, de molienda de martillo, que son equipos bastante comunes en una industria molinera, ¿no? Pero que van complementados quizá con un proceso de extrusión que pudiera dar un valor agregado a un proceso adicional, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, empezar con una cadena de valor, identificar los mapas de valor de los productos que tenemos acceso y luego construir una historia. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Sánchez. Le damos un fuerte aplauso una vez más, por favor.